Bienvenidos a un capítulo más de Retro Wednesday. ¿A ti te ha dolido fracasar? Cuando fracasas, cuando te caes, ¿te ha dolido? ¿Te ha afectado en tu vida? Vamos a utilizar la analogía de las artes marciales para poder hablar de cómo gestionar el fracaso y cómo percibir el fracaso como parte de nuestras vidas. Te lo dejo ahí. Disfruta Retro Wednesday en modo Beast. ¿Quién de ustedes ha practicado artes marciales? ¿Alguien? Hice taekwondo, después me pasé al kickboxing, al muay thai, y luego, un día cuando estaba yo viviendo en Miami, me hablaron del aikido. Y me acuerdo la primera vez que me presenté a una clase de aikido. Ni lo había visto en vídeo ni nada, solo sabía que Steven Seagal practicaba aikido. Y llego a esta clase de aikido, ponte a pensar que yo venía del mundo del muay thai, del kickboxing muy salvaje. Y me encuentro estos señores con un traje, una especie de bata blanca, con unos pantalones negros muy anchos, realizando esta especie de baile. Y se me hizo hermoso. Era una clase que llevaba, el profesor, el sensei, en ese momento llevaba un estricto protocolo japonés, casi nadie hablaba, y realmente me enganchó. El olor a incienso, las velas encendidas, la gente practicando, con algo en común, que era esto que se llamaba aikido. Entonces hablé con el sensei y me inscribí. Me compré mi uniforme de aikido y ahí aprendí una gran lección. O sea, lo primero que aprendí con el aikido y antes de empezar a entrenar es para qué sirven los cinturones y los colores de los cinturones. En el aikido hay solo dos tipos de cinturón, el cinturón blanco y el cinturón negro. Una de las reglas del aikido, del protocolo, es que tú tienes que doblar tu cinturón de una forma determinada y nunca lo puedes colocar en el suelo. Y nunca se debe de lavar. Y no es una cuestión de que cochinote eres, no, es parte de lo que son las reglas. Y lo que es curioso es que cuando empiezas a entrenar, el cinturón va pasando. ¿Cuál crees que es el primer color que toma el cinturón blanco? Por el sudor, toma tonalidades amarillas. Y después se supone que entrenas allá afuera, en el bosque, en el jardín, en la tierra, y toma tonalidades verdes, tonalidades marrones. Y cuando has visto a alguien que ha entrenado durante muchísimo tiempo, tiene el cinturón como y que no ha lavado. Imagínate, muchísimo tiempo entrenando, rodando, cayendo y nunca ha lavado su cinturón. El cinturón está negro. Y dices, esta persona tiene muchísima experiencia en esto. De ahí el concepto del cinturón negro. Pero bueno, regresemos a mi primera clase. Yo con mi cinturón blanco y mi uniforme impoluto. Llego a mi primera clase, me formo y el profesor me dice, a un lado. Me lleva a un lado y adivinen qué fue lo primero que me dijo que hiciera. Primera clase, lo primero que me dijo que hiciera. Yo ya había practicado durante años artes marciales. Me dijo, rueda. Y yo me quedé como que confundido. ¿Cómo que rueda? Rueda. Imagínense qué es lo que pasa en el taekwondo, en el karate, en el muay thai. Si tú te vas al suelo, ¿qué significa? Significa derrota, significa fracaso, significa haber perdido. En la vida, el planteamiento es similar. Si en la vida te vas al piso, significa fracaso, significa derrota, significa dolor, significa que has perdido, significa loser. Y aquí tengo este sensei que me dice, rueda, vete al piso. Yo no podía, mis piernas estaban fijadas al piso. Y bueno, agarro y ruedo la primera vez. Uy, qué mareo. Me levanto, ruedo otra vez, ruedo la primera vez, la segunda, y luego una tercera, y luego una cuarta. Y me dice, tú rueda. Y él se va a dar la clase y me deja toda la clase ahí rodando. Segunda clase, voy a empezar la clase y me dice, me lleva a un lado. Me dice, rueda. Tercera clase, rueda. Y así. ¿Ustedes no se imaginan lo que te puede llegar a doler músculos que tú no sabes que tienes solamente por rodar? Ya después de unas 3 semanas yo llegaba a clase y ya le decía, ok, ya sé. Y me iba ya directo a rodar. Ya por ahí del mes, ya no le tenía miedo al piso. No solo eso, sino ya el suelo y yo éramos amigos. Si nos tocaba montar el tatami, era curioso. Yo ya no caminaba de aquí a allá. Yo automáticamente rodaba. Se volvía mi medio de transporte dentro del tatami. Y no solo el mío, cualquiera que practicaba aikido se movía de un lado al otro rodando.
Había dejado de marearme, había dejado de sentir dolor, había dejado de tener resistencia. Sentí un enorme relax, una enorme tranquilidad de poder irme al suelo y de poder rodar. Practicar Aikido me dio esa gran lección. Y esa lección es tan natural estar arriba como estar abajo. Lo importante es seguir rodando. Lo importante es seguir en movimiento. Fíjense en el peso y en la importancia de esta afirmación. Es tan natural estar arriba como estar abajo. Lo importante es seguir rodando. El fracaso, parte natural de la vida. Lo importante es siempre seguir en movimiento. En la vida vas a estar arriba como estar abajo. El entender eso me liberó de muchísima tensión. Y además me fortaleció en mi creencia de que la capacidad de acción de mantenernos en movimiento es el rumbo. Y que en ese proceso me voy a caer, me voy a equivocar, me van a decir que no, las cosas me van a salir mal. Pero en el proceso es donde tengo que tener las cosas bien claras y obtener satisfacción, obtener placer por lo que hago, paz mental. Así, agradeceré mucho y me quejaré poco. Y seguiré en mi búsqueda, en movimiento, para poder obtener esta autosatisfacción de saber que hago lo máximo para llegar a ser lo mejor que soy capaz de ser.